Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos impartiendo desde Fundación La Bomba de Miel. En este caso, un seminario que estamos realizando alrededor de los libros que tenemos de Joseph Beuys y acerca de este artista en nuestra biblioteca, colección de libros Fabio Di Camossi, y que estamos, a partir de una selección, leyendo, comentando y buscando la voz de Beuys ya en este momento del seminario, para que cada uno vaya pudiendo sacar sus conclusiones, vaya pudiendo armarse una idea de Beuys y vaya generando a partir de su palabra un texto vivo, una historia viva que, en el caso de este artista hemos visto a partir de las dos primeras lecturas que hemos realizado, una en torno a una biografía escrita por Heiner Stackelhaus y luego a un libro en el que revisa biográficamente y con algunas entrevistas y demás también. Bernard Lamarche-Badel, hemos podido revisar la idea de Beuys en relación a esto, a que su teoría, a que su manera de hacer, a que su obra incluso, su obrar, es algo vivo que tiene que ir adaptándose a las necesidades de lectura, a las necesidades por las cuales se encuentra uno con él y también a los tiempos y a las formas culturales que nos competen en el momento en que estamos tomando contacto con toda esta filosofía, con su pensamiento, con todo tipo de formulaciones y demás que realizó durante el tiempo que vivió y que produjo arte hasta mediados, finales de los años 80. Vamos entonces desde los años 20, hasta finales de los años 80, 1920 hasta finales de los años 80. Vamos entonces a continuar este seminario que empezamos el año pasado. Hemos empezado este seminario en el año 2021, un seminario que coincidió con el comienzo de este seminario, coincidió con la celebración de los 100 años del nacimiento de Beuys y que estamos continuando ahora a partir del año 2022 para darle continuidad a este trabajo de encuentro con este artista, con su teoría, con su filosofía, etc. El fin de este seminario, y si bien ya lo hemos comentado, vale siempre poder volver a recordarlo, es generar herramientas para comprender cuál ha sido el valor fundamental de la obra, el pensamiento de Joseph Beuys, su obrar en general, en torno a ser base de esta época que vivimos, de este momento en el que estamos, de este arte, fuertemente postcontemporáneo, posthumano, incluso de algún modo ya también transhumano, que estamos experienciando, del que estamos siendo parte, etc. Beuys es una referencia indiscutible en ese sentido y conocerle, saber de él, de lo que hizo, de lo que vivió, de lo que pasó, de lo que dijo, de lo que nos legó, es una muy buena manera de poder enfrentar creativamente, de manera productiva, el arte de este momento, ¿no? El arte de la actualidad, de este presente. Bien, vamos a ir entonces ahora ya con el texto número 12, al cual no vamos a comentar, vamos simplemente a leerlo. En este caso ya estamos leyendo los textos sin hacer un desarrollo comentado, sin razonarlos en relación a que hemos planteado como metodología del seminario el estudio razonado de los dos primeros libros y de la primera parte de este libro que estamos leyendo ahora, que se llama Joseph Beuys, Ensayos y Entrevistas. Es un libro compilado por Bernd Klusser. Estamos leyendo una traducción de Miguel Salmerón. Esto ha sido publicado por la editorial Síntesis en Madrid en el año 2007. Hemos leído entonces los dos primeros libros, el de Heiner Stackelhaus, el de Bernard Lamarche-Badel, y la mitad de la primera parte, digamos, hasta aproximadamente la mitad de este libro de Bernd Klusser. Los hemos leído razonando, relacionando cada una de las partes de todas estas lecturas para poder comprender cuál ha sido la vida,
el obrar, las maneras de manejarse, las operatorias, los mecanismos, etcétera, en todas estas formulaciones, en todo este legado que vamos analizando de Joseph Beuys. En este momento, a partir de la mitad aproximadamente del libro de Bernd Klüser, nos estamos dedicando solo ya a leer la palabra de Beuys, a leer lo que, bueno, estaba sucediendo en estas entrevistas, en estos textos que son transcripciones de entrevistas, republicaciones de entrevistas, etc. Y algún texto de Beuys que también va a ir apareciendo. Nos estamos dedicando a leerlos simplemente sin ya analizarlos, para que cada quien vaya con las herramientas que hemos obtenido en la primera parte de este seminario, encontrándose con su propio Beuys, ¿no? Con su propia versión de este artista que plantea siempre ser una energía de uso para la transformación social, ¿no? Una energía muy maleable, muy polifacética, muy absolutamente diversa, para que cada quien pueda utilizarlo del modo que mejor le convenga. Siempre, claramente, en base a unas bases muy sólidas que son muy claras en torno a la experiencia del arte expandido en la sociedad, ¿no? Del arte expandido como escultura social, del arte expandido como creatividad, que es la base para cambiar el mundo, según nos dice Beuys. Bien, vamos entonces a este texto número 12, que lleva por nombre Diálogo sobre el arte, la arquitectura del mundo, con su arquitecto Joseph Beuys. Esto es una entrevista con Achille Bonito Oliva, que se realizó en Roma el 9 de abril del año 1981. De aquí vamos a ir leyéndolo tal cual está, no introduce esta traducción mínimamente, pero tampoco lo hace el libro original, no introduce cada una de las preguntas y respuestas con el nombre de quien lo está haciendo, es decir, no está indicado que Achille Bonito Oliva diga esto y luego Joseph Beuys responda lo otro. Por lo tanto, voy a ir leyendo tal cual está, porque creo que es importante continuar este modo, ¿no? Hacerlo así, literal, la lectura de lo que, bueno, en este caso, Bernd Klüser ha considerado ser importante para generar, más que una entrevista, un texto de sucesión de párrafos que realmente resulta muy interesante, llevándolo, ¿no?, a cabo de este modo. Resulta realmente muy interesante si uno lo lee de corrido sin que exista, ¿no?, la indicación de quién está hablando, en este caso sea Achille Bonito Oliva o el caso de Joseph Beuys. Vamos a leerlo entonces tal cual está, que aparece aquí en este libro, en esta edición de la editorial Síntesis del 2007. Si pudiera hacerlo, si pudiera recurrir a las palabras o traducir conceptos, no sé realmente por qué habría tenido que hacer películas, cuando hubiera podido limitarme simplemente a escribir los conceptos. Semejante tipo de producción conlleva una serie de cosas que no se presentan a una interpretación inmediata. Por eso, por ejemplo, en el caso de Eurasian Stuff, prefiero hablar de aquello que me ha movido, algo que encontramos en el concepto de Eurasian, es decir, algo europeo, algo occidental y algo oriental en general. La tensión entre estos dos principios se percibe también a escala reducida. Si aquí, en el centro, trazamos un círculo, diremos que, políticamente, la tensión se manifiesta en el muro de Berlín. Aquí está Oriente y aquí Occidente. Esto se refleja en la situación política, exceptuando el caso particular que se refiere a nuestra nación, Alemania. Se trata de un problema europeo. Nos preguntamos cómo ha podido surgir la escinsión del propio Oriente/Occidente en la historia. No se trata solo de un hecho que date del último conflicto mundial, sino de un concepto que ha tenido un largo desarrollo preliminar en la historia. Quisiera que me hablaras de la elección de los materiales. ¿Por qué la margarina, o sea, la grasa? ¿Por qué las vigas cubiertas de fieltro? ¿Por qué el zapato de hierro?
del significado que le das a los materiales para realizar este concepto. No pretendo dar una interpretación, ya lo he dicho al principio, no quiero dar el significado inmediato del zapato de hierro, hablaré más bien de la idea que se podría extraer paralelamente. En caso contrario, tendría que decir otra vez lo que significa esto y aquello. En otras palabras, estaría obligado a una síntesis conceptual. La Eurasenstab de la película es una barra, una larga asta de cobre. El material tiene un carácter parecido al de un conductor eléctrico, y por tanto conduce. Se trata pues de un material a través del cual se mueve algo. Para mí, el cobre tiene casi siempre las propiedades de un conductor, y este conductor tiene forma y movimientos propios. Llega hasta el punto, forma una curva cerrada y retrocede un tramo. Pienso que está claro que la barra debe ir en esta dirección. Estoy seguro, y lo he podido constatar este contraste entre Oriente y Occidente, de que la barra indica el recorrido de uno hacia otro. La barra forma una curva cerrada, luego retrocede hacia Oriente y eso significa que de esta dirección llega algo muy importante. Después la barra se vuelve hacia el punto y esto quiere decir que aparece una nueva complicación, una especie de nudo y después retrocede. A mi entender, es el inicio de un proceso histórico. Todo el desarrollo en la historia viene de Oriente. Solo más tarde nacerá algo en Occidente, algo que se presenta como una especie de nudo y retrocede. Ahora, dada la situación, es posible volver a la dirección anterior. Por ejemplo, ayer dije que Marx llevó a Oriente una idea occidental. Esto significa que un día el movimiento volverá al punto de partida, concluyéndose. Esto queda claro por el hecho de que aquí arriba está la cabeza. Esta es una auténtica cabeza. El movimiento se realiza como en un aislante. La barra es empujada hacia arriba, hacia la esquina. Aquí está la cabeza, es decir, lo más importante. Aquí he señalado una radiación que también en la película se considera un conductor eléctrico, una bombilla que se encuentra con la barra. Recordemos que en el pasado se pensaba que la luz venía de Oriente, ex Oriente lux. Hoy las cosas son distintas. Yo considero posible que el desarrollo cambie de dirección y que la luz pueda venir de Occidente. Si los hombres se desarrollan, si el ser humano se desarrolla con plena conciencia, como imagino, luego se trata también de imaginación, de intención, entonces podría continuar el proceso ya en marcha, como el hecho de que Mao tome algo de Occidente y lo trasplante en Oriente. Ayer también expliqué que solamente una parte de los conceptos occidentales pueden considerarse positiva. Aquí, en Occidente, es necesario desarrollar otras ideas que consigan liberar al hombre en Oriente. Se ha dicho que la doctrina de Marx no basta por sí misma, sino que es necesario elaborar algo para liberar a todos los hombres conscientes. Aquí tenemos un principio trasplantado a Occidente que quiere volver a Oriente. Como cabeza tenemos un punto de radiación, una fuente de energía. Tenemos lo que en el antiguo lenguaje simbólico se puede llamar simplemente sol. Por lo tanto, está la cabeza, aquí se encuentra la energía primaria, con un planteamiento que, si consideramos Europa y Asia, pasa realmente a través de Asia, mueve todo el paisaje y después retorna. Además, en la acción se construye algo, una especie de soporte. Estos elementos de fieltro tienen el carácter de una casa. Se construyen 4 esquinas de fieltro y ahí se desarrolla la acción. Aquí se construye y se desmonta. Hay algo mágico. Los elementos no son estables, sino que, como ya he dicho, se desmontan y se vuelven a montar durante la acción. A través de ello se ve, bajo muchos aspectos, que no es posible ofrecer una interpretación exacta. Es cierto que considerando un punto de vista,
del hecho, todas estas imágenes tienen su lugar, pero no puedo decir con seguridad que se trate de una catedral gótica. Podría decir que se trata de una tienda que se monta y se desmonta. ¿Por qué has utilizado el órgano como elemento sonoro? Quería tener un sonido, y lo he discutido mucho con Christiansen, que pareciera brotar de dentro de la cabeza. Quería un movimiento interior del cerebro, algo que, por una parte, pareciera salir de la cabeza, del pensamiento, y por otra, se relacionada con el carácter de llanura, de extensión, presente en el concepto de Eurasia. Ahora, no sé si acuden a mi memoria todos los desarrollos que he elaborado hace mucho tiempo, y que bueno, ya un poco he olvidado, aunque después han ido adquiriendo su forma. En tus películas, en tus acciones, siempre hay elementos informales, siempre hay una relación con el happening, siempre está la recuperación dadaísta del objeto. No creo que exista una relación con el dadaísmo y tampoco creo que exista una relación directa con el happening. Es más, creo que lo que han difundido en este sentido acerca del concepto de happening, es decir, muchos americanos, han advertido desde el principio que yo he hecho algo muy distante a ese concepto. Han advertido instintivamente que desde el principio yo he trabajado contra el happening, de ese modo, y que he conseguido algo completamente distinto en tal sentido. Por ejemplo, yo nunca he pensado que fuera suficiente hacer participar a las personas en la representación desde un punto de vista exterior, induciéndolas a un activismo que no les aportara nada. Creo también que la activación del hombre, del ser humano, exige energías mucho mayores. En el fondo, hay que activar todo el procedimiento creativo. El ser humano no debe desahogarse con una determinada actividad, rompiendo algo, lamentándose, destrozando. Nunca he esperado que algo semejante pudiera liberar al ser humano, al contrario. Nunca he esperado nada de un activismo externo. Estoy de acuerdo en la diferencia entre tus acciones y los happenings, porque en tus acciones hay siempre un problema de comunicación, no de implicación. Está siempre el problema del eros. El problema del eros como posibilidad de contacto fisiológico con la comunidad, y me parece que esto se puede demostrar hasta por el uso de los materiales que utilizas. El concepto de eros es también un concepto que tiene múltiples aspectos y tal vez en italiano tenga un contenido distinto que en alemán. No me siento capaz de valorarlo. No me siento capaz de valorarlo por esta razón. Pero creo entender lo que quieres decir y creo que en tal sentido es correcto. La comunicación, por la que estoy muy interesado, en mi caso se ha manifestado con tal intensidad que las personas que la han entendido han reaccionado de distintos modos. Puedo valorar esto anticipadamente porque los materiales que he utilizado, como ya se ha recordado, ¿no? Como lo has dicho tú, grasa, margarina, fieltro y sobre todo la acción por la que se quiere alcanzar algo, se manifiestan del mismo modo que los propios materiales. Ayer expliqué brevemente cómo el material durante la acción, en un primer momento, es vasto, caótico y por lo tanto completamente informe. A veces, como ya he hecho alguna vez, se trata con calor hasta que algún material se funde. He hablado de calor en todo este proceso, pero no me refiero al calor físico, me refiero a lo que tú llamas eros. Termoplástica no significa para mí que baste con encender un horno, me refiero a un concepto metafórico de calor. Repito, esto armoniza con el concepto de eros. Por otra parte, Freud no me satisface en absoluto. O mejor, digámoslo de otro modo, que no creo que podamos quedarnos en Freud. En Freud estamos ante un fenómeno histórico semejante al que podemos constatar en Marx. Faltan las categorías más importantes que, a mi entender, están aún por estudiarse. Bajo este perfil, mis acciones son incluso una crítica a Freud. Yo no digo que el cuerpo sea lo más importante como medio de comunicación.
sino que yo no tengo otra posibilidad de comunicar si no es a través de mi cuerpo. Ningún ser humano tiene otra posibilidad, porque aunque simplemente hable, utilizo mi cuerpo, es decir, mi garganta, mi lengua y todo lo demás para comunicar. Está claro, pero el cuerpo tiene una sola función mediata. No me interesa dejar actuar al cuerpo directamente, es decir, transmitirme mi radiación corpórea sobre otros seres humanos. Al contrario, me interesa que mi intención espiritual impacte y que, en este sentido, en algo, ¿no?, que vaya experimentando para que cada uno, a partir de eso, quede impactado de distinta forma con la experiencia. Es necesario hacer notar al intelectual que, como ser humano, se encuentra en una posición de extremismo y que en el fondo está enfermo. Bajo este punto de vista, la acción tiene un carácter totalmente terapéutico. Voy a volver a leer esto porque lo he leído mal. A ver, vamos a volver a leerlo. Perdón. Retomo desde parte del mediado de este párrafo. El cuerpo tiene una sola... es claro que el cuerpo tiene una sola función mediata. No me interesa dejar actuar al cuerpo directamente, es decir, transmitir mi radiación corpórea sobre otros hombres, sobre otros seres humanos. Al contrario, me interesa que mi intención espiritual impacte algo. Y he experimentado que cada uno quede impactado de distinta forma a partir de esto. Es necesario hacer notar al intelectual que, como hombre, como ser humano, se encuentra en una posición de extremismo y que en el fondo está enfermo. Bajo este punto de vista, la acción tiene un carácter totalmente terapéutico. Tú hablas del paso del caos a la forma. Aquí tu razonamiento me recuerda a Nietzsche, cuando habla del paso de la fase dionisíaca a la fase apolínea. En consecuencia, la tarea del superhombre es la de domar las fuerzas ciegas de la naturaleza y conducirlas a la forma. Yo te pregunto, en la medida en la que esto era posible con Nietzsche en un periodo histórico distinto, si hoy se puede replantear toda esta cuestión. Creo que hoy el planteamiento es válido por el hecho de que Nietzsche hace consciente algunas ideas de polaridad. Habla en términos de polaridad justamente, la dionisíaca y la apolínea. La apolínea se refiere claramente a la forma, mientras que la dionisíaca se refiere a la energía. Las fuerzas creativas que vienen del subconsciente, que derivan del curso de la naturaleza, del interior del proceso creativo, se encuentran en una situación extrema, como sucede en el proceso térmico. En Nietzsche, lo dionisíaco tiene un carácter térmico, incluso magnético, pero lo apolíneo, naturalmente, tiene un carácter de forma, un no aspecto. Apolo es un no Dios. Y el no aspecto se refiere directamente a la forma, que se vuelve comprensible. Pero hoy todas estas cosas deben ser consideradas imágenes patológicas, porque solo muestran extremos. En estas posiciones extremas se aclaran muchas cosas, pero lo que falta en estos extremos es un contexto pleno de libertad. Es que cada persona no es ni apolínea ni dionisíaca, sino que casi siempre es una mezcla. Se podría utilizar el concepto de armonía, que es extremadamente actual, cuando antes estaba desacreditado y se consideraba de hecho burgués, porque se utilizaba mal, con un contenido falso. Hoy se considera este planteamiento con un factor social importante desde el punto de vista terapéutico, importante también para la terapia individual. Estos conceptos se hacen decisivos por lo que respecta a la enfermedad y a cómo superarla. No solo se trata de enfermedades individuales, sino también, como hemos dicho, de enfermedades personales. Dichas enfermedades pueden reencontrar el equilibrio. Por ejemplo, si como educador encuentro a un ser humano, después de poco tiempo sé exactamente con quién me las tengo que ver. Podría dibujar a un ser humano en este planteamiento y decir qué fuerzas le empujan. Si consigo averiguar qué se encuentra
que se encuentra en una posición que le oprime la cabeza, por ejemplo, entonces estoy obligado a aclararle la necesidad de conocer otras fuerzas. Si está aquí con un cúmulo de voluntad que le lleva a un activismo ciego, tengo que dirigir su atención sobre el hecho de que le falta la forma y que para poderse realizar debe pensar en esta dirección. Esto no significa que el ser humano tenga que abandonar drásticamente su posición y sus fuerzas originarias, sino que tiene que avanzar como conviene a su desarrollo, porque de otro modo se quedará en el mismo punto que quedó establecido en su nacimiento. Puedo quedarme como soy, o soy un cúmulo de voluntad y rompo todo, o soy un atomista intelectual o un positivista y no puedo entender el arte, no puedo entender al ser humano. Pero en el proceso educativo los seres humanos están juntos, intentan comprender sus recíprocas diversidades para poder ejercitar la tolerancia activa respecto de quien vive empujado por fuerzas completamente distintas. Aquí se podría dibujar lo necesario. Se podría decir que esta es la cabeza, que se refiere realmente al pensamiento, a la forma y normalmente al pensamiento que no se localiza por debajo. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos de cerebro. Aquí podría dibujar una especie de figura. La figura es más corta. Aquí hay un pie y esto es solo un símbolo, el símbolo de la voluntad y del activismo. Aquí está el pie. Esto es exactamente el ser humano que se encuentra en el planteamiento, en la acción. Aquí donde está la esquina de grasa, de margarina, de mantequilla, nos referimos al cerebro. Aquí al movimiento interior, al sentimiento, a la circulación y aquí a la acción, es decir, a la voluntad. Quisiera saber en qué parte de este esquema te sitúas tú. Naturalmente es una buena pregunta, porque no solo he construido estas cosas, sino que también las he vivido. Cuando era muy joven, tuve la clara sensación de encontrarme aquí y por eso, en mi acción, el pie tiene un papel tan importante. Yo he estado siempre muy atrapado por la voluntad durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que iba a entrar en crisis y de que me iba a derrumbar si me quedaba en aquel punto. Por este motivo hablé ayer del intento de organizarme, de cultivar alguna cosa que no se adaptara a mí. Era realmente un cúmulo de voluntad, como suele decirse, unilateralmente. También podría haber sido un boxeador, un campeón de boxeo. Estas eran mis inclinaciones, de hecho. Se me podría preguntar por qué no me quedé en eso. No es fácil decirlo. Esto indica que entran en juego otros actores y no solo yo. Si hubiese dependido solo de mí, tal vez me hubiera quedado en eso. Pero creo que en la vida algunas cosas nos ayudan. Dudo, sin embargo, de que se trate simplemente de seres humanos, de cuestión de humanos. Por eso mi sistema no se aplica solo a la condición humana, sino también a una forma de organización superior al ser humano. Ayer me preguntaron por qué me intereso por los animales. Dije que me intereso por los animales porque me interesa una conciencia que normalmente se considera inferior a la humana. Quiero hacer un uso dialéctico porque mientras me intereso por los animales, está claro que me intereso también por el otro lado del problema y no digo el ser humano es importante mientras que el animal es bueno solo para comer, para alimentarnos. Busco también la esencia y la conciencia de los animales y toco también la cuestión de la esencia y la conciencia del ser humano y de la posibilidad de un desarrollo ulterior. ¿En qué punto crees que te encuentras hoy? Bueno, no soy tan presuntuoso como para pensar que puedo responder sin dificultad a esta pregunta. Otro tendría que responder en mi lugar, supongo. De todos modos, hoy opino que he adquirido vastos conocimientos sobre estas fuerzas de las que hablo, sobre la diversidad operativa de las fuerzas. Lentamente he adquirido una conciencia. No puedo decir con claridad que estoy aquí o allá al respecto, aunque se ve que estoy en la rodilla, que me he desarrollado un poco. ¿Por qué? Porque la rodilla tiene una gran importancia en un segundo momento.
aquí llega la margarina, la grasa, la mantequilla. Es muy importante y habría mucho que discutir al respecto. Explícame, por favor, explícame por qué. En primer lugar, porque aquí nos hemos desarrollado hacia arriba, pero también por otros muchos aspectos. Por eso hay muchas más cosas que decir. Si, por ejemplo, nos referimos a lo que habíamos dicho antes, sabemos que en el desarrollo occidental el pie tiene una gran importancia. El pie es también un símbolo de Cristo. Por eso, a continuación, también el lavatorio de pies tendrá una gran importancia. El pie como símbolo zodiacal está en Piscis. Cuando entramos en esta zona nos movemos exactamente en el zodíaco, exactamente como se mueven ahora los tiempos. Hay un paso desde el pez al acuario, hay un paso desde el pez al acuario y el signo de acuario está localizado aquí, en la zona de la rodilla, bajo el muslo. Actualmente estamos saliendo de la era de Piscis para entrar en la de Acuario. Aquí está la cabeza que representa la conciencia y es más grande. En la medida en que ensancho la parte superior, estrecho la inferior. Lo inconsciente se vuelve consciente, de modo no distinto al psicoanálisis. El psicoanálisis quiere hacer consciente lo inconsciente y los residuos, las fuerzas que vuelven al hombre caótico y esclavo, pueden ser dominadas por él mismo y hacerse conscientes. Me parece que no difiere del procedimiento que debemos seguir para ensanchar la conciencia. En la medida en la que esto sucede, lo inconsciente se elimina y se convierte en consciente. Bajo este punto de vista es necesario adquirir conciencia de toda la historia de la humanidad. Debemos adquirir conciencia del método con el que la historia ha seguido su curso. Si somos conscientes de la metodología, podemos también decir algo sobre el futuro. Podemos desarrollar la futurología. El concepto de futurología está en relación directa con el de historia, entendida como pasado. Los dos conceptos están en relación de reciprocidad. Para hacer futurología hace falta llevar el pasado a nivel de consciente. Luego, esta es la conciencia y esto es, podemos decir, el pasado inconsciente. Es la vida. Naturalmente podemos buscar y elaborar proyectos para el futuro, pero solo podemos hacerlo si conocemos el método, por ejemplo, las revoluciones del pasado. Está muy claro. Actualmente se analiza en parte cómo se desarrolló la revolución burguesa y dónde se detuvo. Esto significa ser consciente lo que sucede hoy. Marx lo hizo entonces, pero fue el único y consiguió poco. Lo que en la práctica consiguió es que la Unión Soviética haya sufrido una regresión. De hecho, hoy por hoy no hay libertad. ¿Tu proceso intelectual es semejante a un psicoanálisis social? Sí, naturalmente. El arte se ocupa directamente de la psique, es decir, del alma. Alma no es solo alma en sí misma, sino también pensamiento, con sus implicaciones. A mi entender, la cuestión sobre lo que es lo inconsciente está aún en discusión, bajo un nuevo perfil de discusión. ¿Tú has declarado que no estás de acuerdo con Freud? Bueno, el problema es difícil de discutir. Encuentro correcto el diagnóstico de Freud o acerca de que el hombre vive en gran parte de sus fuerzas inconscientes, pero en mi opinión no elaboró una terapia y tampoco dijo claramente cómo podría elaborarse tal terapia. Todo ha quedado confuso. En Jung, sin embargo, las cosas están algo más definidas. Con Jung, la discusión se inclina ya hacia la historia. Hoy tendríamos que hablar del cambio metodológico, de cómo en la historia de la naturaleza humana ha cambiado y de cómo la historia, vuelvo a leer esto. En Jung la discusión se inclina ya hacia la historia. Hoy tendríamos que hablar de el cambio. Perdón porque está
está aquí algo mal en el texto, permítanme por favor un momento. En Jung, sin embargo, las cosas están algo más definidas. Con Jung se aclara el hecho de que lo inconsciente tiene realmente algo que ver con la historia. Jung fue el primero en ilustrar el concepto, mientras que Freud lo había anclado unilateralmente en el potencial sexual. En Jung, la discusión se inclina ya hacia la historia. Hoy tendríamos que hablar del cambio metodológico, de cómo en la historia la naturaleza humana ha cambiado y de cómo hoy se desarrolla una especie de antinaturaleza que se encuentra como un enemigo frente a la naturaleza misma. En mi opinión, este contexto es importantísimo. No he dicho que soy adversario de Freud, he dicho que algo en Freud me deja insatisfecho porque no ofrece una terapia. Ahora podemos introducir un concepto muy actual, el del inconsciente colectivo. Aquí, encima, está el concepto y esta conciencia, naturalmente, solo puede generar libertad. Aquí encima está el concepto y esta conciencia, naturalmente, solo puede generar libertad. En este planteamiento queda claro que la libertad es algo muy reciente y que es tan pequeña que apenas se nota. El hombre está realmente influido, en gran parte, por causas que derivan del pasado. Digo que la libertad es algo nuevo y que es todavía pequeña. Hoy su desarrollo, en la medida en la que el pasado se hace consciente, viene a significar que el hombre está influido en gran parte por el inconsciente colectivo, es decir, por las causas que derivan de la historia. Digo que la libertad es algo dinámico que aún debe desarrollarse. Por este motivo, el hombre raramente sabe hacer uso de su libertad. El ser humano, ¿no? Se refiere, por este motivo, vuelvo a leer, el ser humano raramente sabe hacer uso de su libertad. Podemos también decirle al ser humano que él tiene el poder de autodeterminación y que podría cambiar fácilmente los sistemas represivos. Sin embargo, con respecto a la libertad, el ser humano se siente perdido y no sabe bien qué hacer. Es necesario hacerle comprender gradualmente que el ser humano, ellos, pueden experimentar su libertad, que realmente pueden hacerlo. Para el que actúa en política, el problema más difícil se le presenta cuando constata que los seres humanos no saben cómo usar su libertad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no saben usar su libertad? Ha sido experimentado partiendo de este planteamiento. Porque, bueno, simplemente es así. El ser humano está muy influenciado por el pasado, por las fuerzas de la tradición, y en el fondo tiene algo de reaccionario, porque estas fuerzas son tan fuertes que, el ser humano no ha podido vivir jamás ni su libertad ni su independencia. Si no se ha vivido la libertad, aunque se le arroje a la cara al ser humano perverbum, él, no sabrá qué hacer con ella. Solo se puede hacer algo cuando se ha vivido y en este sentido se ha sentido la libertad. Este es realmente el proceder de la conciencia. Entonces, me parece que tú, por un lado, aceptas una gran parte de argumentos de Nietzsche y que lo que no aceptas lo corriges introduciendo un concepto de Schiller, el del arte como acción liberatoria, del arte como pedagogía, del arte como educación hacia la comunidad, hacia la sociedad. Es correcto, se puede hacer referencia a Schiller, sí, tal cual. Él habla también de la creatividad, en la que ha incluido muchas cosas y también porque considera al hombre en el modo en que éste se manifiesta como ser en la forma del arte. También Schiller dijo sobre el hombre exactamente lo mismo que aparece en mi planteamiento. Dijo, ¿no? Schiller acerca del ser humano exactamente lo mismo que aparece en mi planteamiento. También él habría podido extraer las consecuencias y decir directamente, el ser humano es la obra de arte. Este significado habría podido ya hallarse entonces en Schiller, que, evidentemente es cierto.
Quiero decir, me refiero a que él habría podido considerar al ser humano igual al arte, igual a la creatividad. Me sigue pareciendo que, por lo que te refieres a Nietzsche, en la medida en que afirmas que también el marxismo ha dicho cosas correctas respecto a la estructura económica de la sociedad, este corre el riesgo de quedar como un héroe en el espejo, como uno que todavía opone a las estructuras objetivas y colectivas de la sociedad al individuo. Un individuo que, sin embargo, todavía es un héroe en la medida en que está solo en sí mismo y solo en su propia acción, y se refleja únicamente a través de su propio objeto y no en los demás. Lo que se interpreta del concepto de héroe no es cosa mía, sino justamente de los demás. ¿Qué debe hacer? Si no se comportara un poco como héroe, si no usara sus fuerzas, no cambiaría las cosas. Sin embargo, no entiendo un tipo de heroísmo que actúe desde una posición individual. Entiendo simplemente el heroísmo necesario para un proceso de conciencia que solicita realmente todas las fuerzas y exige que el ser humano sea realmente activo. Propondría sencillamente cambiar ese concepto de heroísmo por el concepto de actividad. Desde el momento en que no pienso por separado este concepto de actividad, por no considerarla como exterior sino como interior, una fuerza que brota del ser humano, rechazo la influencia determinante de las fuerzas que derivan del pasado, como se podría deducir por una comprensión superficial de Marx. El ser humano hoy tiene esta posibilidad, la posibilidad de modificar toda su naturaleza, volviéndola revolucionaria y hasta su propia esencia. Estoy de acuerdo con la transformación del concepto de héroe en el de hombre, ser humano activo. Y si veo por todas partes, veo por todas partes el espejo ciego, es decir, la pasividad. Y si así lo hago, tengo que explicar cómo está hecho realmente el ser humano activo. Si el ser humano no se vuelve heroico, sino ocurre a la actividad extrema, no vence en la lucha. Hay que hacer una aclaración. Entiendo que el heroísmo se transforma en el concepto de actividad. Una fuerza o una persona que asuman la guía o la representación de los seres humanos de un colectivo no son ya libres. El viejo concepto de familia, que hoy está derrumbándose, es un auténtico colectivo antiguo. Todo es armonía, como debe ser. Aún hoy se dice, no debes hacerlo porque no está bien. En el colectivo todo está bien. En el colectivo esto era natural y no era necesaria ninguna justificación. Existían usos y costumbres que no debían ser infringidos. En el fondo, el ser humano no tenía ninguna posibilidad de ser libre. Por eso podemos repetir que la libertad es una cosa reciente. En la medida en que la libertad es algo nuevo, el colectivo se supera y se transforma en libre discusión entre los seres humanos. Por tanto, si se culmina un trabajo en común, no se puede ya llamar colectivo, sino cooperación, acuerdo activo y libre de seres humanos. No debe llamarse colectivo. Me opongo al hecho de que algunas comunas se llaman simplemente colectivos. El término comuna tiene un significado exacto, pero si definimos una comuna como colectivo, somos atávicos y retrógrados. Retrocedemos una forma que no incluye el concepto de libertad. De hecho, en los colectivos no se habla de libertad, se debe hablar exclusivamente de individuo. Cuando hablas de cooperación, me parece oír, no sé, algo parecido a coexistencia pacífica. No quiero decir eso. La coexistencia pacífica acepta todo lo que los adversarios llevan en la superficie y quiere resolverlo políticamente. Coexistencia pacífica significa que yo quiero reprimir todas las dificultades. Se elabora un sistema político urdido para que no salgan a la luz las dificultades, que solamente se reprimen. Por eso considero la coexistencia pacífica la mayor mentira que ha existido jamás.
La coexistencia no existe, existe solamente la cooperación. Estos son los conceptos exactos que deben volver a aparecer, los conceptos de ayer. Se trata de la democracia, del socialismo, del concepto de socialismo definido como concepto cristiano. Se trata del amor al prójimo. Este concepto debe ser desarrollado más ampliamente y solo puede hacerlo el propio individuo. En el fondo, socialismo significa amor. Tú has declarado que no hay que sobrevalorar el silencio de Duchamp. Quisiera entender en qué sentido, en qué posición se sitúa tu trabajo respecto al trabajo de Duchamp. En la discusión debe emerger la necesidad de no sobrevalorar el silencio de Duchamp solo en uno de los aspectos, porque Marcel Duchamp no dijo aquello que no dijo. Aprecio mucho a Marcel Duchamp, pero debo rechazar su silencio. Duchamp estaba simplemente en el final, ya no tenía ideas, ya no se le ocurría nada importante. He dicho que aprecio mucho al ser humano, pero no su silencio. Por lo menos no le doy la importancia que le atribuyen los demás. Ninguna de nuestras discusiones coinciden con la idea de silencio. Hasta ahora hemos dicho que el silencio de Duchamp se ha sobrevalorado. Yo quisiera afirmar también que lo que en Duchamp era en fondo burgués, una actitud que aparentemente se dirigía contra la burguesía, un carácter, como se dice, bohemio, que quería ser el terror de la burguesía, bueno, sigue esta corriente. Duchamp ha partido de esto, quería destrozar al burgués y por ese motivo destrozó sus propias fuerzas, que murieron de verdad. Aquí el silencio de Duchamp empieza a ser un problema grande. Además, todos saben muy bien que Duchamp regañaba siempre a los jóvenes diciéndoles: esto ya lo hemos hecho todo, las acciones, el happening, todo es viejo. Y además, ¿por qué siempre Marcel Duchamp? ¿Por qué nadie ha reflexionado más detenidamente sobre Schiller o sobre Nietzsche? El contenido del silencio de Duchamp se refiere a querer dejar pasivo el inconsciente, a quererlo cultivar. Este es el aspecto que liga a Duchamp con el surrealismo. Los surrealistas afirmaban poder vivir de su inconsciente, creían estar por encima de la realidad y sin embargo se encontraban por debajo. Pensaban que en el inconsciente se pudiese pescar de lo turbio, sacando fuera muchas imágenes, pero en mi opinión las imágenes que emergen actúan sobre nosotros de forma represiva. El hecho de que Duchamp no se interesara por la conciencia, por la metodología, por el análisis ni por los coloquios, digamos, coloquios serios, sobre la historia, para mí indica que él se encontraba actuando en una dirección opuesta, se encontraba en una fase en la que yo ya no trabajaba más. Él simplemente reprimió sus ideas. Es este su silencio, la ausencia de lenguaje. Esta es la palabra exacta. El silencio de Duchamp se debe traducir por el concepto de ausencia absoluta de lenguaje. Pero ¿y antes? No, antes él tenía su propio lenguaje. Puso en discusión, de hecho, una producción y tenía que haber participado en tal discusión en vez de retirarse y de creer que ya lo había hecho todo. Siempre se expresó así. Ya se hizo todo en los años 20. En los famosos años 20, todos los problemas se resolvieron. Pero no se resolvió absolutamente nada. Si queremos, podemos formular así el problema. Duchamp hizo mucho, pero no resolvió nada. Duchamp hizo mucho, pero no resolvió nada. Si hubiera bajado a la palestra y se hubiera declarado dispuesto a discutir, sobre todo con los jóvenes, su trabajo se habría vuelto fructífero, en una dirección que realmente habría conducido a algo, a conceptos que habrían sido útiles hoy en día. Duchamp no obtuvo nada, ni en aspectos políticos, ni en desarrollos dentro de la formación estética. Él dejó de ofrecer su participación. ¿Por qué? Bueno, creo que otra vez es necesario recurrir al concepto de ausencia de lenguaje. ¿Cómo ha podido suceder que el ser humano no tuviera ya nada que decir? ¿Qué pasó?
que quedara sin lenguaje, es decir, incapaz de comunicar? Esta es una pregunta. Solamente quiero presentarle como una figura que en general es muy representativa. Desde este punto de vista, dio una información de carácter negativo que puede ser utilizada. Pero naturalmente también Marcel Duchamp pudo ejercer la libertad de callar. Yo respeto esta concepción. Está claro que realmente respeto esto. En tu opinión, ¿Marcel Duchamp realizó correctamente la primera fase de este proceso de comunicación? Sí, en la medida en la que mostró su producción. Su Pissoir fue realmente una revelación, una creación que en aquellos tiempos tenía seguramente una gran importancia y hubiera podido utilizarla como objeto de discusión durante su periodo de silencio. Algunas personas me han contado, aunque no sé si es verdad, que el propio Duchamp dijo: en Alemania alguien ha hablado de mi silencio sosteniendo que ha sido sobrevalorado. ¿Qué significa eso? Yo creo que sabía muy bien lo que yo quería decir al respecto. Si realmente le cabía alguna duda, podía haberme escrito una carta y preguntarme qué es lo que yo quise decir. Bueno, no sé por qué no lo hizo. ¿Y cuándo lo dijo? ¿Cuándo dijo esto Marcel Duchamp? Bueno, aparentemente en 1964. Habría podido decir: he leído que mi silencio ha sido sobrevalorado. Explíquenme lo que quiere decir esto al respecto de mi silencio. Habría sido justo, ¿no? En ese sentido, desde hace algún tiempo tengo en mente un nuevo concepto, el silencio de Ingmar Bergman, que no está sobrevalorado. Tengo una copia de todas las películas de Bergman, pedí que me las enviaran, su silencio no está sobrevalorado. Pero sin embargo, ¿no podría caber la sospecha de que Duchamp entendiera que la obra de arte es tal solamente mientras la realice el artista y que después se convierte enseguida en un objeto en manos de los burgueses? ¿Y pero por qué? Si un cuadro de Rembrandt está colgado en una pared, es indiferente en qué pared está colgado, sea la de un burgués o la de un museo. Si, por otra parte, se encontrara en un almacén, no perdería su valor de obra de arte, conservaría su función absoluta. No es solo una obra de arte o, digamos, la obra realizada por la creatividad, por ejemplo, de Rembrandt. Tampoco significa que todas las personas deban mirar siempre tal cuadro con admiración. Se trata simplemente de una sustancia que se transvasa en el tiempo. Algo así también ha cambiado el desarrollo de la conciencia del hombre, del ser humano. La obra de arte no tiene necesariamente que estar siempre colgada en una pared. No consigo comprender en ese sentido por qué una obra de arte está peor con un burgués que en un museo. A lo mejor el burgués es peor que el guardián del museo, que siempre está atento para que nadie toque la obra de arte. Pero, ¿por qué tendría que volverse peor la obra de arte o decaer? Ciertamente no se puede estropear. Realmente quiero intentar imaginar, desde un punto de vista plástico, cómo podría estropearse y no puedo de ninguna manera hacerlo. La obra queda colgada en la pared hasta que la devoren las polillas. Pero siempre queda una fotografía o documentos relacionados con ella. No se destruye. Evidentemente, cuando se habla de una obra de arte que se hace burguesa, no se habla de la obra en sí, se habla del hecho de que la función del arte en la sociedad burguesa no es la misma que en la sociedad sin clases. ¿El burgués adapta la obra de arte a su interés? Bueno, creo que es cierto, está claro que intenta hacerlo, pero esto no afecta al arte como concepto atemporal. Hoy el burgués no podría cambiar ya la función de las obras de Rafael o de Leonardo da Vinci, porque, los tiempos son ya totalmente distintos. Tal vez pueda modificar, sí, la función de mi obra o la de Marcel Duchamp, pero solo podría hacerlo durante un periodo de tiempo limitado, solo mientras dure esta época, es decir, la época de la burguesía con su método. Pero debe quedar claro que Marcel Duchamp, tú, yo y todos los que estamos aquí sentados, en el fondo, vivimos todavía
en una fase de revolución burguesa, porque todavía no ha habido otra revolución. A fin de cuentas, también la revolución rusa se ha vuelto revolución burguesa. En el fondo, el presente es todavía consecuencia de la revolución burguesa. Está perfectamente claro cómo los burgueses se han rebelado contra el viejo sistema a través de un modelo revolucionario. Se trataba, en el fondo, de un concepto científico. Los verdaderos revolucionarios eran los científicos, los Faraday, los Darwin, etc. Todos aquellos que hicieron algo para demostrar que el ciudadano podía administrarse por sí mismo. Con la revolución burguesa, muchos seres humanos participaron en el proceso productivo, pero después de un cierto tiempo, la burguesía se aisló de la mayoría de los trabajadores. La próxima fase es que todos los seres humanos puedan participar por igual en el proceso formativo. Al principio, la revolución burguesa también quería eso. Después se dio cuenta de que existen también los intereses individuales y el egoísmo, y bueno, entonces se protegió de ellos. Para vencer a la burguesía es necesario un concepto de ciencia completamente nuevo. Estamos hablando exactamente de esto, de los límites de un concepto de ciencia ya cristalizado y de un concepto superado de arte. Pedimos que ambos conceptos se amplíen. Yo ya he ampliado el concepto de arte, pero no quiero arrogarme el mérito de haber hecho esto yo solo. Por ejemplo, desde este punto de vista, Marcel Duchamp también hizo algo. El concepto de arte ha sido ampliado. Cuando amplío el concepto de arte hasta incluir el de creatividad, consigo que también se renueve el concepto de ciencia y no quede igual. También debe ser ampliado el concepto de antropología. En el concepto está contenido un elemento básico, antropos, el hombre, que reaparece continuamente, el hombre, el ser humano, que aparece continuamente en este planteamiento. Es muy sencillo. En el centro está el ser humano. Hoy, Levi Strauss y otros tienen ya otro modo de ver la antropología, por cuanto vuelven la mirada al pasado, una mirada a la mitología, no para sumergirse en la mitología, sino para discutirla. Por ejemplo, para decir que entonces, por ser humano se entendía un mundo, un todo. Hoy, el hecho de que existan distintos sectores representan nuestro concepto de ciencia. Hoy el hecho de que existan distintos sectores representa nuestro concepto de ciencia, aunque en el fondo tenemos necesidad de ampliar esta ciencia. El futuro del concepto de ciencia debe ser de nuevo un todo, materialismo, politización. ¿En tu trabajo existe el concepto de la muerte? Sí. Y es muy pronunciado. Se podría decir que puede ser definido como muerte lo que en calidad de materialismo tiene efectos de sectorialización. Muchas veces, muchas personas lo experimentan y advierten que esta civilización es muerte. Materialismo, concepto de ciencia. Pero si se considera esta desde un punto de vista histórico y nos preguntamos a partir de qué método actúa este concepto de ciencia o cómo ha surgido hoy, aparece la necesidad de recorrer toda la historia de la filosofía, más o menos desde el momento en el que el mito, la mitología, sufrió una mutación, el momento en el que la naturaleza humana se transformó por una metodología. Esto es desde Platón y Aristóteles. Desde ese momento comenzó el análisis. Entonces se dijo, no queremos ver las cosas a través de imágenes mitológicas, de imágenes totales, queremos analizar los pensamientos. Y de esta nueva concepción del pensamiento, por medio de la filosofía, se desarrolla el concepto de ciencia natural, el pensamiento científico exacto. Esa es la línea. Platón se hace cada vez más analítico. Desde un punto de vista metodológico se podría decir que el sentido de la filosofía sea el de llegar al materialismo, y eso solo significa llegar a la muerte. Los antiguos nexos mitológicos hablaban sobre todo de la vida, mientras que toda esta línea especulativa se concentra en la muerte, es decir, en la materia.
Naturalmente la materia no es de ningún modo adecuada para representar la vida. Consta de valores mensurables que pueden ponerse sobre una balanza, de los que se pueden medir la longitud, acciones, todas ellas practicables sobre materia muerta. En el hombre, en el ser humano, estas fallan porque el ser humano no es un ser muerto, sino que es un ser vivo. Por otra parte, también está claro que es necesario experimentar la muerte, que hay que atravesar la fase de la muerte. También con el fin del desarrollo colectivo es necesario superar la muerte. Para poder decir algo sobre la vida, a través del pensamiento, es necesario conocer antes la muerte. En la primera fase, la muerte debe ser experimentada para poder pensar después con exactitud, con abstracción, desde un punto de vista de la ciencia natural. Creo que esta es la metodología interior de la filosofía. Son todos procedimientos restrictivos, métodos de reducción. El concepto se puede formular de otro modo, diciendo que se ha demostrado, o que se verá con toda claridad en el futuro, que la primera fase del desarrollo de la conciencia humana, es decir, de su proceso de liberación, debe pasar necesariamente por la muerte. Ahora se realiza un proceso paralelo. Aquí, en primer lugar, se ilustra el proceso del desarrollo de la filosofía y de la ciencia natural hasta llegar al materialismo como entidad final. Esta es la magnitud última. Ahora podemos confirmar que más o menos en el mismo periodo se manifiesta el cristianismo en la región de Platón. Ahora se nos pregunta, ¿cuál ha sido la tarea del cristianismo? En realidad, si consideramos el fenómeno con más atención, constatamos que en la Iglesia el cristianismo se ha quedado en gran parte en su marco mitológico, mientras que, en mi opinión, el auténtico cristianismo se ha desarrollado en la ciencia. Ahora hablemos de Cristo. El cristianismo se ha propagado hacia Occidente, algo del Eurasnestav, Oriente/Occidente. El cristianismo se ha propagado hacia Occidente y ha sido elaborado bajo un punto de vista científico del que estamos hablando. Hoy, basándonos en este hecho, podemos ver que la historia del cristianismo no ha añadido ningún elemento esencial a la Iglesia. El cristianismo, en esencia, se ha realizado a través de estas vías: filosofía, concepto de ciencia natural, muerte, Immanuel Kant, proceso de abstracción, y ha sido capaz de liberar al hombre del antiguo colectivo. Bajo el perfil metodológico está claro que el hombre puede liberarse a través del concepto científico, pero el primer paso es el concepto de abstracción, el materialismo. Y yo creo que este es el verdadero desarrollo del cristianismo. La evolución cristiana pasa a través de la abstracción, Immanuel Kant y el materialismo, un pasaje hacia la angostura de la muerte. Sí, el auténtico, el simple cristianismo, o digamos lo que Cristo quería, se ha realizado en Occidente mediante los progresos metodológicos de la filosofía, del concepto natural de la ciencia, del materialismo extremo y de lo que tenemos hoy. Pero es un proceso de muerte. Con un análisis más profundo se percibe que, hecha la abstracción de la vida, hecha la abstracción del ser humano, la característica principal se inclina hacia la sustancia de la muerte en sentido analítico. El cristianismo se ha desarrollado realizando el concepto de ciencia y el concepto materialista, y es una carrera hacia la muerte, hacia la abstracción, hacia el alejamiento del ser humano. Pero en este caso, el ser humano se ha podido desarrollar como individuo, luego ha podido desvincularse de la antigua dependencia. Con este método se ha realizado lo que Cristo había dicho: os haré libres. Cristo es la máquina de vapor. Nosotros queremos conservar la muerte, pero no queremos que sea unilateral. Queremos tener a la vez el concepto de muerte y el concepto de vida. ¿Cómo se inserta tu doctrina de los ángeles en todo este juego? Si está, me refiero en relación muerte-vida, inferior-superior, naturaleza. No es que todo dependa solamente de la muerte. Hablar ahora de ello tal vez sería demasiado fragmentario. Sería necesario enfocar la cosa desde otra dirección.
pero podemos preguntarnos simplemente si los conceptos, las ideas, son todos formas de pensamiento, si todo se representa en la forma. Está claro, ahora la cosa empieza a ponerse seria, ¿no? A partir de esto. Este es el punto más importante, encontrar la base teórica del próximo paso revolucionario. En la medida en que el ser humano es realmente creativo, es decir, en la medida en que la forma sale desde dentro como forma de pensamiento libre, se puede también decir que es una escultura o una obra de arte. ¿Hasta qué punto la forma es realmente libre? ¿O está condicionada por lo externo? ¿En qué relación está lo dado por el mundo exterior a lo que el ser humano hace él solo? Esta es realmente la cuestión decisiva. Este es el punto que determina todo y, a fin de cuentas, también el paso revolucionario. Por eso debemos seguir discutiendo este problema. La duda es siempre un método óptimo para no ser crédulos. Y nosotros ya no queremos creer, queremos realmente tener una conciencia, una certeza y una conciencia con SC. Por eso debemos formular el problema como una pregunta y no como una afirmación que está todavía sin demostrar. Si seguimos pensando, se llega exactamente al punto en el que el ser humano trae al mundo realmente algo nuevo, su forma de pensamiento. Debo trazar un límite. Aquí tomamos una línea, esto es el ambiente, el mundo que nos rodea, y aquí en medio está el ser humano. ¿Hasta qué punto el ser humano, está condicionado por el mundo que le rodea? O tal vez puede traer algo a este mundo, sacándolo del campo de sus ideas, algo que no puede encontrarse en el mundo terrestre, en el mundo material. ¿Puede traer algo nuevo realmente el ser humano? ¿Algo que no proceda de este mundo? Ahora podemos, llegado a la pregunta de naturaleza teórica, preguntarnos, ¿qué pasa con los otros actores? ¿Hay otros actores? Si se dice, aquí está el ser humano, aquí hay un animal, aquí una planta, aquí un trozo de piedra, de materia. Aquí ya se habla de vida, allí ya se habla de sentimiento o de instinto, y aquí ya se habla de conciencia. ¿Hasta qué punto podemos decir que aquí no existe otra conciencia? Quiero hablar solo desde el punto de vista de la teoría del conocimiento. No quiero formar ángeles como imágenes mitológicas. Quiero prescindir de todo esto y ver hasta qué punto pueden existir otros actores. En este límite se decide todo. En este punto se decide si el ser humano es o no es libre. Si está condicionado por el mundo que lo rodea, por aquello que ha sido establecido, bueno, no puede ser libre porque está condicionado. Solo puede ser libre si es independiente del ambiente. Naturalmente, el ser humano aún así está condicionado por el ambiente, está influenciado por él, pero si está determinado solo por el ambiente, ya no es libre. Pero también el ser humano es mundo circundante, es ambiente. Sí, pero esto es ambiente, es mundo circundante. No soy yo. Lo es solo mi cuerpo, mi materia. Yo debo preguntarme qué parte de mí no pertenece al ambiente. No estoy haciendo discusiones académicas, delineo diferencias teóricas. En la realidad las cosas son distintas, pero en la teoría es necesario hacer una diferenciación, porque si no, no llegaremos nunca al punto, no nos llegaremos nunca al punto que estamos buscando. Bajo el perfil teórico es necesario distinguir si existe o no la libertad. Si el ser humano está condicionado por el mundo que le rodea, existe solo la dependencia. El ser humano está predestinado y no puede ser libre. Cualquier otra discusión sobre la libertad sería ociosa, sería pura ideología o bien algo que no podría encontrar lugar en ninguna realidad. Si se habla de libertad, es necesario encontrar su base. Y esta se encuentra solo en esta situación límite. Se puede decir que la libertad es posible, pero la libertad no debe brotar del mundo externo, sino de la creatividad. ¿Has pensado en Dios de algún modo? Ahora hablo, pero de manera puramente teórica al respecto. Ahora tengo que repetir una vez más algo importante.
Si el ser humano está determinado por el mundo que lo rodea, no existe la libertad. Si existe la libertad, esta solo puede derivar de la creatividad. Hemos dicho, libertad igual creatividad igual ser humano. Luego, la libertad se realiza según el principio de la creación. La libertad se realiza sobre la base de todo el principio creativo. Entonces, ¿qué es el ser humano sino un Dios? Si no queremos llegar a este extremo, podemos también decir que aquí está Dios, el generador, para decirlo de un modo científico. Pero si el ser humano es un Dios, ¿cómo es que se encuentra frente al problema de la muerte? ¿Cómo da un vuelco a la situación? Porque Él acepta simplemente la muerte como una metodología de la creación, porque Él, el ser humano como Dios, la desea para sí mismo, porque sabe en lo más profundo que sin ese elemento de muerte no podría vivir de modo consciente. Viviría solamente como las algas en el agua. Si le interesa solo la vida, podría ser un alga, pero se interesa por la muerte, es decir, por el pensamiento, por la forma. Podemos decir que el hombre, el ser humano, es un Dios, es de todos modos la prolongación del dedo de Dios, un cooperador. ¿Un cooperador? Sí, son solo conceptos teóricos, claro. No me gusta hablar de Dios. Por este motivo ensalzo al gran generador, que también es una gran máquina, un gobernador eléctrico. Quisiera que me dijeras todavía algo más sobre la muerte como metodología, si se puede. Ahora hemos tocado otros conceptos que explican, por ejemplo, que sin la muerte no es posible la conciencia. Consideramos esta tesis, considerémosla. Yo he citado algunas ideas para demostrar por qué motivos la conciencia deriva solo de la muerte. ¿Por qué todo el progreso que se realiza a través del cristianismo, en la filosofía, en la ciencia, es una reducción de la vida? Nuestro concepto de materialismo se refiere al material muerto, al análisis químico de los valores mensurables. Todas son medidas muertas, abstracciones. Aquí queda claro que la conciencia sin muerte no es posible. Esto significa que yo me hago consciente solo cuando me golpeo con una esquina, con una arista dura. Si me golpeo la cabeza con esa arista, me despierto. Es exactamente la muerte la que me despierta. Luego, ¿la recuperación de la muerte es mostrar la materia muerta? Es una contradicción interna, pero es muy misterioso realmente. Yo digo que me despierto tropezándome con la muerte, sin embargo el concepto me despierto representa algo vivo. Luego, ¿la recuperación de animales muertos significa mostrar la materia muerta, por ejemplo? Sí, sin duda. La muerte es el medio para desarrollar la conciencia, una vida superior. Digo, superior es importante. Como para Novalis, entonces, por ejemplo, la noche, ¿no?, era el medio para alcanzar el conocimiento y lo real en Novalis, ¿no? Sí, seguramente. Todas estas cosas salen hoy a la superficie. Novalis nació demasiado pronto. Tuvo que dejar el sitio al concepto positivista de la ciencia. Pero hoy se ha vuelto muy actual. Hoy entendemos por qué Novalis nació demasiado pronto. Sabemos por qué Novalis tuvo que ser apartado. ¿Por qué la línea de la muerte no se... sabemos por qué Novalis tuvo que ser apartado. Porque la línea de la muerte no se había alcanzado todavía. La línea de la muerte debía ser elaborada en los extremos. Pero hoy la muerte se ha cargado también de violencia. Sí, es algo que no deriva solo de los sistemas políticos equivocados, sino que deriva, en el fondo, de este concepto de ciencia. Las causas son políticas, solo exteriormente. Las formas políticas son solo el resultado de este desarrollo. No sería exacto hacer responsable de esto solo a la burguesía. Se debería incluir todo el desarrollo histórico, hacer consciente los pasos metódicos
para hacer entender que las causas de nuestro dilema no se remontan solo a la burguesía, al pequeño burgués. El periodo pequeño burgués ha sido más bien una fase revolucionaria. Hoy nosotros todavía vivimos en esa fase pequeño burguesa. Sin embargo, las causas son aún más lejanas y tienen algo que ver con el cristianismo. Pero esto no quiere decir que el cristianismo haya fallado, sino que simplemente ha sido solo un escalón previo, un importante paso preliminar, y que el cristianismo, es decir, el socialismo, puede empezar solo ahora, pensando en la muerte como en una actividad positiva. Bien, hasta aquí entonces este texto, diálogo con Achille Bonito Oliva, de Joseph Beuys, en este libro que estamos analizando dentro de este seminario de Joseph Beuys en Fundación La Bomba de Miel, libro de Bernd Klusser, que lleva por título Joseph Beuys, ensayos y entrevistas. Vamos a ir entonces, ahora vamos a ir al próximo texto, el número 13, que lleva por título Conversaciones con artistas, Richard de Marco, entrevista a Joseph Beuys, Londres, 26 de marzo de 1982.